Vamos a examinar a la luz del texto bíblico lo que Dios ha dicho, una de las creencias fundamentales del cristianismo. ¿Es Jesús Dios o no lo es? La respuesta a esta pregunta afecta toda la red de creencias del cristianismo. Porque si Jesús es Dios, lo que Él dijo debería ser considerado palabra de Dios. Si Jesús fue Dios, entonces puede dar salvación a la humanidad. Si Jesús fue Dios, entonces se le debe rendir culto, se le debe rendir obediencia y adoración. Y la lista de implicaciones continúa. Pero si Jesús no fue Dios, entonces sus palabras no debieran ser consideradas como palabra de Dios. Entonces no puede darle salvación al ser humano y no debe rendírsele culto ni adoración y obediencia. ¿Cómo podemos responder con seguridad a esta pregunta? Vamos a ver este asunto desde diferentes perspectivas. Primero vamos a ver qué dijo Dios a través de los profetas acerca de enviar a su hijo o a un hijo de él como Mesías, como Salvador de la humanidad. Para hacer esto vamos a ir a lo anunciado por los profetas, porque el profeta Amós en Amós 3:7 declaró: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por tanto, si Dios iba a enviar a un Mesías a este mundo, que sería el Hijo de Dios, sería Dios de la misma naturaleza que Él lo habría anunciado a través de los profetas. Esto es fundamental porque debemos de recordar que lo que Dios dijo a través de los profetas, Él declaró allá en el libro de Números capítulo 12 versículos 6 al 8, diciendo: cuando haya entre vosotros profeta Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que defiere en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras. Por tanto, es evidente de que si Dios iba a enviar un hijo que también sería Dios, se requeriría que lo haya anunciado a través de los profetas. Eso es algo indiscutible, sin comparación, en cuanto a la probabilidad de 100% de seguridad de que tuvo que haberlo anunciado. Por eso el primer paso que vamos a dar para responder a la pregunta, ¿es Jesús Dios o no lo es?, será buscar en las declaraciones de los profetas anuncios que hayan sido entendidos como referencias a que el Mesías sería Dios, y examinar esas declaraciones para saber si esas declaraciones realmente anunciaban a un Mesías Dios. Ese paso lo vamos a dar en el estudio del día de hoy. Después vamos a examinar declaraciones de Jesús acerca de sí mismo. ¿Quién dijo Jesús que era Él? Y ver cómo se identificó. Esto lo haremos en nuestro próximo estudio. Vamos a estudiar otros aspectos como el Mesías como Salvador, sustituto, muriendo por el pecado de la humanidad. Eso lo vamos a estudiar en un estudio futuro. Ocupémonos entonces del estudio de hoy. ¿Qué dijeron los profetas acerca del surgimiento de un Mesías que sería Dios? ¿Qué textos han sido entendidos como anunciando la aparición de un Mesías Dios? Comencemos recordando que la palabra Mesías es un término que proviene del hebreo y viene de una raíz Mashiach, que significa ungir. Por tanto, Mesías significa el ungido. En el contexto bíblico, el término Mesías era usado para referirse a quienes eran ungidos con aceite para ejercer un cargo. Estos eran los sacerdotes. Textos como Levítico 4:3 o Levítico 6:22 nos hacen referencia a el sacerdote como siendo ungido con aceite. También los reyes. Textos como 1 Samuel 10:1, 1 Samuel 12:3, 16:6, 24:6 y 10, 1 Samuel 26:9, 26:11, 26:16,
todos ellos nos hablan de el ungimiento de reyes con aceite. Por eso ellos eran llamados los ungidos, los Mesías, sacerdotes y reyes, y también los profetas. Debemos recordar textos como Primera de Reyes 19:16, cuando se menciona el ungimiento que Dios le manda a Elías a hacer a Eliseo, y le dice: ungirás a Eliseo como profeta. Primera de Reyes 19:16. Entonces la literatura profética hace uso del término Mesías para referirse a un futuro líder que traería el anuncio de la liberación. Así ha sido entendido, aunque sí se usa el término Mesías, el término ungido, en textos como Isaías 61:1, donde se habla de un líder que traería el anuncio de liberación y sanidad a los quebrantados y cautivos. También este Mesías traería paz al mundo, y la tierra sería llena del conocimiento de Jehová, de acuerdo a Isaías 11, del 1 al 9, e Isaías 42, 1 al 4. A través de la historia debemos de decir de que el concepto del Mesías no es único con la aparición de Jesús, no. Ha habido muchas personas que han demandado llamarse el Mesías. Ellos han dicho: yo soy el Mesías. Y hay una larga lista, y tuvieron seguidores, no pocos, muchísimos seguidores. Y vamos a revisar varios de los nombres de estas personas. Encontramos, por ejemplo, a Simón Bar Kokhba, que apareció allá alrededor del año 135 de nuestra era, y encontramos referencias a él, aclamado como Mesías, en libros como The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ. Ahí encontramos en el volumen 1 referencias a Simón Bar Kokhba, autoaclamado como Mesías. Otros encontramos Moisés de Creta, alrededor del año 440 al 470 de nuestra era. Ahí encontramos igual Simón Bar Kokhba, fue el 135 de nuestra era. Este Moisés de Creta, podemos hallar referencia a él en The Legend of the Jewish, el volumen 5. Ahí encontramos referencias a él y a su aparición demandando ser reconocido como Mesías allá en el siglo V de nuestra era. Abraham Abulafia, otro que existió entre los años 1240 y 1291, y podemos hallar referencias a él en el libro The Mystical Experience in Abraham Abulafia. Este hace referencias al rol mesiánico que Abraham Abulafia y sus seguidores demandaron respecto a él. Igual, entre los años 1490 y 1538, encontramos a David Reubeni. Encontramos referencia a él en el libro In the Shadow of History, Jews and Conversos at the Dawn of Modernity. Ahí encontramos referencias a David Reubeni, que existió ya en finales del siglo XV y el siglo XVI, inicios del siglo XVI de nuestra era. Otro también, Salomón Molko. Entre los años 1500 y 1532 hallamos referencias a él en el libro The Mystical Messiah, que fue publicado por Princeton University Press. Hay varios otros como Jacob Frank. Encontramos que él surgió entre el 1726 y 1791. Hay referencias a él en The Jewish in a Polish Private Town. Ahí encontramos referencias a este hombre, que también se autoproclamó como Mesías. Simón de Perea, cerca del 4 a.C., de acuerdo a referencias a libros escritos por Josefo, la antigüedad de los judíos, y otros como Astronges o Judas de Galilea. Astronges el año 4 al 2 a.C. y Judas de Galilea alrededor del año 6 de nuestra era, de acuerdo a Galilee History, Politics People, publicado por Trinity Press International. Entonces, toda esta lista
es de personas que en algún momento aparecieron y ellos demandaron ser reconocidos como el Mesías. Por estas referencias descubrimos que antes y después de Jesús hay dentro del judaísmo personas que pretendieron tener el título del Mesías y que hicieron demandas de estar cumpliendo lo que la profecía anunciaba. Por esta razón, declararse Mesías o que los seguidores de alguien lo calificaran como el Mesías no es ni era una razón suficiente para darle la validez a este título. Por eso es importantísimo ir a las Escrituras. Vamos a revisar declaraciones proféticas aplicadas por la teología cristiana a Jesús y las implicaciones referentes a su origen divino. Examinaremos los textos más relevantes sobre este tipo de referencias y son Isaías capítulo 7 versículo 14, Isaías capítulo 9 versículo 6 y Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Vamos al primero de ellos, que es uno de los más conocidos. Isaías 7:14, y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como todos sabemos, esta declaración luego se aplica a Jesús. Dice, no, esto fue lo que anunció el profeta, dice Mateo en Mateo capítulo 1. Dice esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero este texto en realidad se está refiriendo a Jesús como el Mesías o a quién se refiere. Para saber de qué habla el texto, veamos en qué momento y a quién se dan estas palabras. El momento histórico es entre el año 734 y el año 732, antes de nuestra era. En ese momento se está dando una alianza entre Siria e Israel. Israel, debemos de recordar, de que representaba 10 tribus del total del reino que inicialmente pertenecía a Israel. Ahora en este tiempo ya estaban divididos el de Judá y el de Israel. Entonces Israel se unió con Siria alrededor de los años 734 al 732 antes de nuestra era. ¿Por qué se unieron? Ellos se unieron porque el rey de Asiria en ese tiempo, que era el poder gobernante en toda la región en ese momento, estaba por amenazando con invadirlos. Entonces ellos le piden al rey de Judá, que en ese tiempo es Acaz, de que por favor se unan en una alianza para enfrentar al rey de Asiria. Ellos se unen, pero el rey Acaz no quiere unirse a ellos. Segunda de Reyes capítulo 16 versículos 5 al 9 e Isaías capítulo 7 versículos 1 al 9 nos hacen referencia a esta unión. Y podemos consultar, si queremos revisar una obra bibliográfica, tenemos a Bright, que escribió el libro A History of Israel, la 4ª edición. Podemos consultar acerca de este episodio histórico. Siria y Efraín, entonces, o Israel, tratan de forzar a Judá para que se una a ellos contra Siria. Como Judá, el rey Acaz, se niega, entonces ellos amenazan con invadir Judá. El rey Acaz se asusta y entonces manda un mensajero o mensajeros al rey Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, y le manda un tributo que ha formado recogiendo todo el oro de la casa real y habiendo recogido el oro también que estaba en la casa de Dios. Dios, en ese contexto, amenazado el rey Acaz y Judá, Dios le manda un mensaje a través del profeta Isaías. Y el profeta Isaías le lleva el mensaje al rey Acaz. Y encontramos entonces la historia en Isaías 7, del 1 al 4. El mensaje que Dios le manda es: guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria,
y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Este entonces es el contexto en que nos encontramos. Ahora, por tanto, el Señor dice así: no subsistirá ni será. Eso lo veamos en los primeros versículos del capítulo número 7 del libro de Isaías. Si vamos al versículo número 10, habló también, acá se le dijo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta profecía es una profecía que debía cumplirse en el tiempo del profeta de Isaías y en el tiempo del rey Acaz, y durante la amenaza de invasión de Siria e Israel contra Judá, porque esta profecía es dada como una señal. Se le dice de que ocurrirá que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo que va a llamar su nombre Emmanuel, y que comerá mantequilla y miel este niño, es decir, vivirá en una época de abundancia hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque se le anuncia, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de estos dos reyes que tú temes será abandonada, es decir, la tierra del rey de Siria y la tierra del rey de Israel. El nacimiento de este niño entonces sería prácticamente una señal de que Dios estaba con Judá y que ellos no iban a ser vencidos por esta alianza. Esta es una profecía que sin duda tenía que cumplirse en los días de Isaías y en los días de Acaz y durante esa guerra. Porque el nacimiento de este niño, de una doncella, de una joven o de una virgen, sería una señal de que los reyes de Siria e Israel serían derrotados por Asiria. Eso llegó a ocurrir en el año 732 antes de nuestra era. Eso podemos encontrar referencia en el libro que ya citamos, The Bride, A History of Israel, la 4ª edición. Antes de que el niño, dice, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir, antes de que cumpliera los 12 años. Porque dentro del contexto judío, el momento en que un niño llega a entender la diferencia entre lo bueno y lo malo es cuando cumple 12 años. Entonces el profeta le dice: antes de que este niño llegue a cumplir 12 años, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora bien, podemos decir que es muy probable que Emmanuel fuese una referencia al hijo de Isaías, Maher Salal Hasbaz. ¿Por qué podemos decir de que este hijo de Isaías será Emmanuel y no Jesús, que existió más de 700 años después? Porque cuando en el capítulo número 8 Dios manda a Isaías que documente el nacimiento de su futuro hijo, y el nombre del futuro hijo de Maher Salal Hasbaz significa el despojo se apresura, haciendo referencia a que ya está cerca el momento en que Siria e Israel van a caer a manos del rey de Asiria. Y entonces Isaías toma a los sacerdotes como testigos del matrimonio y su consumación, es decir, la presentación de las pruebas de la virginidad de esta muchacha. Ellos sirven de testigos y ahora se dice en el versículo 3 del capítulo 8 de Isaías
también que antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces ahora se dice que antes que este niño, el niño Maher-Shalal Hash-Baz, sepa decir Padre mía y Madre mía, será quitada la riqueza de Samaria, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria, haciendo una referencia a la declaración de Isaías 7:15. Luego se dice que el rey de Asiria, con todo su poder, tomaría el control de las tierras y llegaría hasta Judá. Y declara, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Entonces aquí se hace una segunda referencia, y ahora en el contexto del nacimiento del hijo de Isaías, se le llama a él Emanuel, y se dice de que su tierra va a ser también afectada por la invasión del rey de Asiria, y eso ocurre en los días de el rey Acaz. El rey Acaz realmente se vuelve un súbdito del rey de Asiria, y no solamente se vuelve un súbdito, sino de que él viene y le rinde culto a los dioses de Asiria. Y no solamente le rinde culto a los dioses de Asiria, sino que llena a Israel de este tipo de culto. Además, el mismo profeta, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 8, cuando está hablando de sus hijos, dice en el versículo 18 del capítulo 8, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. La única referencia a señales está en el capítulo 7 y versículo 14, donde se ha anunciado una señal que se le va a dar al rey Acaz. Y la señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y ahora dice el profeta de que él y sus hijos son señal y presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. La señal que Dios había anunciado, esa señal ahora dice Isaías de que él y sus hijos son el cumplimiento. Por tanto, podemos afirmar con seguridad que la señal de que la Virgen daría a luz un hijo, cuyo nombre sería Emanuel, se cumplió entre los años 734 y 732, porque en el año 732 es cuando ya Siria e Israel caen bajo el dominio del rey de Asiria. Por consiguiente, la profecía anunciada era de que antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Siria delante del rey de Asiria. Entonces, con el nacimiento de los hijos del profeta Isaías, esto se cumple. Y nunca esto fue una referencia a un Mesías futuro. La expresión Dios con nosotros en Isaías 7:14, 8:8 y 8:10, donde se dice de que no teman porque Dios está con nosotros, era exactamente una promesa a Judá, de que los eventos que estaban ocurriendo no temieran porque no iban a terminar dominados por los sirios y los israelitas, sino de que Dios estaba con ellos y los protegería. No eran ningún anuncio de un Mesías que se convertiría en un Dios hombre. Nunca Isaías 7:14 sería una señal de la aparición de un futuro Mesías. No sería una señal de que en el futuro habría un Mesías que sería Dios. En este mismo contexto surge otro de los versículos citados como referencia al carácter divino del Mesías. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Estos versículos no son una promesa para un Mesías futuro. ¿Por qué podemos saber eso? Revisemos. ¿De quién hablan? Son una promesa sin duda,
pero ¿para quién? Si leemos Isaías 8:21, nos damos cuenta de que durante la guerra de Siria y Efraín contra Judá, Siria y Efraín en algún momento de la batalla llegaron, pelearon contra el reino de Judá y tomaron cautivos y se los llevaron. Y también Edom y los filisteos, todos ellos habían tomado cautivos, mujeres, hombres, muchachos, cautivos. En 2 de Crónicas 28:8, 28, 17 y 18 nos dice: también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas. Porque también los edomitas, dice luego, habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado, y hace una lista de aldeas y ciudades que ellos tomaron. Entonces, en este contexto, Isaías 8:21 y 22 nos dicen que pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías 8:21 y 22. Este exilio es del que habla el profeta y continúa en Isaías 9. Ese exilio al que los llevaron los de Judá y los de Israel y los de Siria, que se llevaron a muchos habitantes de Judá, y también los de Edom y los filisteos. El Isaías 9 sigue diciendo: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo cuando tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Leí Isaías 9:1. Versículos del 4 al 7 de Isaías 9 siguen diciendo: porque tú quebraste su pesado yugo, hablando de que Dios intervino, y la vara de su hombro, de que en otro tiempo Dios ya ha intervenido y ha librado a Israel, y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, vemos que aquí está hablando de eventos y personas. Un evento en el que se anuncia que un día Dios los va a liberar, y que ese que los iba a liberar iba a ser un niño del que ya vamos a examinar los detalles. Ya vimos entonces que la invasión sobre Judá tuvo como resultado el exilio, que al final de Isaías 8 se dice de que estos, cuando iban al exilio, maldijeron a su Dios y a su rey, y esto ocurrió en los días de Acaz, indiscutiblemente, ahí entre los años 734 y 732, en esa época de la guerra sirio-israelita o sirio-efraimita. Pero la promesa en Isaías 9, del 1 al 5, es que no habrá siempre oscuridad para Judá, porque Dios les daría gozo que en tiempo pasado ya les había dado, librándolos de sus opresores. Esta liberación estaba ya asegurada. ¿Por qué? Porque el profeta dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta declaración en el texto hebreo es reveladora, porque es una declaración que el profeta no dice en futuro. Podría mucho entender: está hablando de que nos va a ser dado. No, no habla de nos va a ser dado, sino de que es una acción ya cumplida. Se encuentra en participio pasado.
Es una voz pasiva que podría ser traducida como un niño ha nacido, un hijo ha sido dado. No es va a ser, sino ha nacido, ya nació el niño, ya ha sido dado un hijo. Pero sigue diciendo el detalle para identificarlo y dice que ¿quién es este niño? Aunque ya sabemos que es un niño que ya había nacido, cuando el profeta hace esta declaración, dice que el principado. Igual, esta declaración igual está en participio pasado. Es decir, ya él era príncipe. Este niño ya era un príncipe en esos días. El principado dice que estaba sobre su hombro ya. Este verbo, él se debería de traducir como este niño ya ha sido hecho príncipe, ya fue príncipe. ¿Quién era el niño príncipe que había ya nacido en los días en que el profeta Isaías hace estas declaraciones cuando anuncia de que este niño va a llegar a liberar a Judá de la opresión de sus vecinos y de Asiria? Acaz comenzó a reinar en el año 735 a.C. y terminó de reinar hacia el año 715 a.C. La profecía fue dada entre el año 734 y 732, que es la fecha que los especialistas mencionan para hacer referencia a esta guerra, a la guerra sirio-efraimita contra Judá. Después de Acaz, quien llega a ser rey es Ezequías, su hijo. Ezequías había nacido 5 años antes que Acaz se hiciera rey. ¿Por qué sabemos esto? Porque sencillamente al momento en que se da esta profecía, este contexto histórico, está corriendo el año 734 al 32, ya decíamos, y la Biblia dice de que cuando comenzó a reinar Ezequías, fue en el año cuando él tenía 25 años, después de la muerte de su padre. En 2 de Reyes 18:2 nos dice que cuando Ezequías comenzó a reinar tenía 25 años. Su padre, el tiempo que reinó fueron 20 años. Por tanto, cuando su padre comenzó a reinar, ya él tenía 5 años. Cuando se da la profecía de Isaías 9, probablemente Ezequías tenía más o menos unos 7 años de edad. Y Ezequías nació entonces, y él comenzó a reinar en el año 715, de acuerdo a los datos de los estudiosos. Y tenía 25 años, él nació en el año 740, antes de nuestra era. Por tanto, el texto está haciendo referencia a un niño que había nacido al momento de la profecía, ya Ezequías había nacido. Un niño que había sido dado, ya Ezequías había sido dado. Y que el principado estaba sobre su hombro, Ezequías era el príncipe en ese momento. Pero hay mucho cuestionamiento al texto, porque el texto usa una expresión y es Dios fuerte. Se traduce como Dios fuerte. Y esa expresión la hallamos en el capítulo 9, versículo 6, en la lista de referencias o de virtudes de este futuro rey. El término que se usa aquí proviene del término hebreo el. Este término hebreo el se traduce como Dios, pero también se traduce de muchas otras formas. Se traduce como Dios, refiriéndose a Jehová en varias ocasiones, como Génesis 14, 18 al 20, 22, Génesis 16, 13, Génesis 17, 1 y 21, 33, entre otros. Se refiere a dioses en plural, como Éxodo 15, 11. Esta palabra Dios, que él en hebreo, se traduce también como poder en Génesis 31, 29, Nehemías 5, 5 y Miqueas 2, 1. Se refiere a otras deidades en textos como Éxodo 34, 14, Deuteronomio 3, 24, 32, 12 y otras semejantes. Pero hay algunas traducciones interesantes que se le da a esta palabra él. Se traduce también como poder o fuerza en Deuteronomio 28, 32. Se traduce como ídolo
en Isaías 57:5. Se refiere a personas que se enaltecen en Ezequiel 28:2. Se traduce como poderoso en Ezequiel 31:11. Y se traduce como fuerte en Ezequiel 32:21. Esta declaración de Ezequiel 32:21 es muy importante que la observemos cuando se traduce como el fuerte entre los fuertes. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma terminología que se utiliza en el hebreo. Las mismas dos palabras para decir fuerte entre los fuertes es la que se utiliza en Isaías 9:6. Por tanto, podríamos también decir de que aunque el término ha sido traducido como Dios fuerte, también se podría estar haciendo referencia a este niño, este futuro rey, como que sería uno fuerte entre los fuertes, alguien muy poderoso. Por eso Isaías 9:6 no es el anuncio de un Mesías Dios, sino de un rey poderoso que les libraría de la pesadilla vivida durante el reinado de Acaz y les permitiría vivir en paz. Sabemos que esto fue cumplido en el rey Ezequías, que en el momento de la profecía era el niño que había nacido, el hijo que ya había sido dado y que era el príncipe sucesor, a quien Dios libró del rey de Asiria, mandando su ángel a matar 185,000 asirios en una sola noche, según lo registra 2 de Crónicas 32, 21 y 22. Por tanto, al leer Isaías 9:6, no podemos con honestidad mencionarlo como una referencia a ningún Mesías futuro, sino al rey Ezequías, y no a un Mesías que sería Dios. El tercer texto lo vamos a dejar para nuestro siguiente estudio. El texto de Daniel, capítulo número 7, versículos 13 y 14, que usa la expresión el Hijo del Hombre, que viene en las nubes de los cielos a acercarse ante el anciano de días. En nuestro próximo estudio vamos a examinar para ver a quién se refiere, a ver si es una referencia a un Mesías y si es una referencia a un Mesías Dios. Hasta aquí podemos concluir que los profetas nunca anunciaron. El profeta Isaías, en Isaías 7:14 e Isaías 9:6, no anunció un Mesías de origen divino jamás, ni que sería un Dios hecho hombre. Los textos citados han sido malentendidos o han sido torcidos para tratar de enseñar la doctrina que la Iglesia Católica creó en el año 325 de nuestra era, en el Concilio de Nicea, diciendo que Jesús es Dios y que es de la misma sustancia que Jehová. Es una declaración totalmente blasfema y que se opone a lo que Dios dijo. Recordemos textos como Isaías 43:10, cuando Dios dijo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Igual Isaías 44:6, donde dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En nuestro próximo estudio entonces vamos a detenernos con ese otro texto de Daniel 7, 13 y 14, y vamos también a revisar en nuestro próximo estudio: ¿aceptó Jesús mismo el título de Dios? Dios nos guíe para que obedezcamos a Dios, para que obedezcamos lo que Dios ha dicho. Él dijo: yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Dios permita que nuestro corazón se disponga a aceptar la verdad de Dios y que renunciemos a las creencias que nos han sido dadas, creencias que procuran establecer doctrinas, dogmas, pero no verdades, que se oponen a lo que Dios ya había anunciado. Dios habló claramente de que no hay otro Dios. Isaías 7:14 e Isaías 9:6 son un anuncio histórico a eventos que ocurrieron en los días del rey Acaz y en los días y referente al profeta Ezequías. Dios te ayude, Dios te guíe, bendiga y te dé sabiduría para poder entender y aceptar su verdad. Dios te bendiga.